Muy buenas tardes, nuevamente compañeras. Estamos ya en nuestra sesión número 10 de este programa de formación, Universidad Libre para Mujeres por el Derecho a la Salud y los Cuidados, mujeres que cuidan ciudades y territorios en democracia. Esta noche nos acompaña Carmen de la Vega de la institución Alternativa. Carmen de la Vega es abogada, tiene formación en Derecho y Ciencias Políticas con una especialización en gobernabilidad democrática, gestión pública y participación ciudadana. Tiene una amplia experiencia asesorando gobiernos locales en temas como reforma del Estado, descentralización, presupuesto participativo y planificación del desarrollo, además de una amplia experiencia desarrollando proyectos de promoción al desarrollo, promoviendo los derechos de las mujeres en la ciudad de Lima y en distintas regiones. Dentro de su experiencia, Carmen de la Vega ha sido coordinadora metropolitana de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de la ciudad de Lima. También ha sido miembro del equipo técnico del presupuesto participativo de Lima Metropolitana y ha integrado una serie de redes y plataformas tanto de ámbito local, nacional y regional. Queremos darte la bienvenida, Carmen, saludar nuevamente tu participación. Ujú, perfecto, Carmen. Entonces, Gracias. bienvenida y adelante, por favor. Bueno, primero agradecer mucho a las compañeras, compañeros de DESCO por la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes, lideresas, entiendo, de diversos ámbitos del país. Muy afortunada, de verdad, por poder compartir la experiencia de Alternativa en relación a esta temática tan importante y que en los últimos años ha venido cobrando cada vez más relevancia para la vida de las mujeres y también para las agendas de incidencia de las organizaciones diversas. Eh, Me complace también presentar la experiencia institucional que efectivamente, como en muchos casos seguro, tampoco no es una experiencia de larga data en el tema de cuidados, es relativamente nuevo, digamos, en términos de tema de reflexión y de análisis en nuestro país. Seguro que hay muchos países que nos adelantan en ese sentido, que incluso cuentan ya con servicios de cuidado, cuentan con normativa ya, con marcos normativos no solamente aprobados, sino implementándose. Nuestro país está bastante retrasado, diría yo, en ese análisis, en esa reflexión y sobre todo en la aprobación, ¿no?, de políticas de cuidado. Eh, y entonces, bueno, comentarles la experiencia y cómo esta experiencia institucional se ha relacionado, se ha nutrido y yo diría ha generado aprendizajes mutuos, sobre todo con organizaciones sociales, pero también con algunas entidades de los gobiernos locales especialmente, ¿no? Bueno, pediría entonces pasar a la primera. Como antecedentes, yo quería ubicar un poco mi presentación, porque la presentación, es decir, el análisis, la reflexión, la construcción de lo que venimos haciendo en los temas de cuidado en estos últimos 2 años, diría yo, en Alternativa, tiene que ver con un trabajo previo institucional en un tema que sí abordamos desde hace bastante tiempo, que es la prevención de la violencia de género. Y digo eso porque tal como ustedes han podido ver en los videos que han antecedido, hay una relación muy grande entre violencia de género, discriminación por razones de género que afecta a las mujeres y el tema de cuidados, ¿no es cierto? El hacer seguimiento, el acompañar a mujeres en situación de violencia, el, el darnos cuenta de todo el contexto institucional, de todo el contexto político, en materia normativa, pero sobre todo la implementación de los propios servicios de prevención o de atención de la violencia, permite dar cuenta primero que efectivamente quienes son mayormente afectadas en términos de violencia familiar son las mujeres, ¿no? Que es algo que ya todas sabemos, todas compartimos. En segundo lugar, nos permite saber también, y todavía en la primera, por favor, en la primera parte, te permite identificar entonces que efectivamente hay una relación muy grande entre discriminación de género
violencia, ¿no? Vulnerabilidad de las mujeres y la necesidad de ir pensando un sistema de cuidados que aborde entonces, primero, el ir contra estos estereotipos, contra estos patrones que han determinado roles, ¿no es cierto?, subordinados y generalmente domésticos para las mujeres. Entonces nosotros empezamos en la institución trabajando en el tema de prevención de la violencia de género y esa ha sido una entrada por donde luego hemos podido evidenciar la necesidad de trabajarlo de cuidados. Ahí sí pasamos, por favor, pasamos. ¿Qué hemos visto entonces en ese proceso? ¿No? Algo que seguro también ustedes ya conocen y ha sido, bueno, evidenciar una gran indiferencia en términos de respuesta estatal en relación a las necesidades de cuidado. Eh, Generalmente los cuidados cargados en los hombros de las familias, y no solamente de las familias, sino específicamente de las mujeres, justamente por esta asignación, ¿no?, histórica, tradicional, de que las mujeres son las encargadas de lo doméstico, de la familia, del cuidado. Entonces, frente a eso, han pasado los años y la verdad que no ha habido ningún avance en términos de políticas públicas, un marco normativo. Hay proyectos, como ustedes ya saben, hay varios proyectos encarpetados en el Congreso. Hay un proyecto recientemente presentado también por el Ejecutivo. Un Congreso ineficiente, de espaldas a las necesidades de contar con servicios, con un sistema de una política de cuidado que contribuya a mejorar la calidad de tiempo de las mujeres, que contribuya también a mejorar las oportunidades de las mujeres para desarrollarse personalmente, profesionalmente, tener tiempo de ocio, de cuidado para sí misma, ¿no? Hay espaldas completas, una indiferencia estatal que realmente se manifiesta, lamentablemente. Pero también, por otro lado, en ese proceso hemos podido evidenciar la naturalización de la comunidad respecto al cuidado como rol de la mujer, ¿no? Se ha hecho totalmente natural, ¿no? Eh, es necesario trabajar mucho para cambiar la mentalidad de nuestra sociedad de que las labores domésticas son labores que tienen que ser compartidas en la familia, que no corresponden necesariamente a las mujeres por, por su naturaleza, sino porque ha sido digamos, un proceso cultural que ha generado que las mujeres tengan este rol asignado, ¿no?, por una sociedad muy machista, por una sociedad en donde la dominación del varón ha estado siempre presente, ¿verdad? Y se ha expresado en diversas maneras y ha generado niveles muy grandes de subordinación de la mujer. Entonces, por un lado, nuestra intervención con proyectos de prevención de la violencia de género. Por otro lado, la evidencia de esta indiferencia del Estado para generar políticas públicas que atiendan el tema de los cuidados tan importante para liberar a las mujeres en ese aspecto. Y por otro lado también cómo esto se ha venido naturalizando a nivel de la sociedad. Digamos, eran como los elementos de entrada, ¿no es cierto?, para la intervención institucional. Pasamos, por favor. Frente a estas evidencias, en alternativa, lo que se empezó a hacer es levantar información en los territorios en los que íbamos a intervenir. Levantar información respecto a con qué servicios de cuidado contamos, cómo responden estos servicios de cuidado a las necesidades de las personas, ¿no? Las necesidades de las mujeres, de las familias, eh, qué cobertura tienen, ¿no?, cómo atienden, cuál es la calidad del servicio, y entonces se han desarrollado algunos diagnósticos que nos han permitido evidenciar algunos resultados así, digamos, más específicos. Uno primero se ha ratificado que la labor del cuidado está fundamentalmente como parte de las responsabilidades de la familia. No hay una respuesta del Estado, no hay unas manzanas del cuidado, no hay servicios públicos de cuidado, digamos, de calidad y que respondan en la magnitud necesaria a las necesidades de la población.
se evidenció también que hay iniciativas comunitarias, es decir, estas guarderías comunales, por ejemplo, existen también, existen respuestas de la población organizada a necesidades de cuidado vinculadas sobre todo a la alimentación, que son la mayoría, ¿no? La mayoría y que se han forjado en los años 70, 80, esta respuesta que daban las organizaciones comunitarias sobre todo a las necesidades de mejora de la alimentación, de mejora de la nutrición a través de las ollas comunes, los comedores populares. Estos son los que existen en su mayoría, pero no existen otro tipo de respuestas comunitarias, digamos, que respondan a estas necesidades, salvo muy, muy, muy limitadas, ¿no? Entonces tenemos un gran peso en la familia, algunas iniciativas comunitarias muy limitadas, muy escasas, con poquísima infraestructura que dependía muchas veces del esfuerzo de la propia comunidad o de la propia familia que lo estaba gestando. Y también, efectivamente, servicios públicos de cuidado, sobre todo en los gobiernos locales, ¿no? También desde el gobierno nacional hay una respuesta, pero estos servicios de cuidado a nivel nacional están asentados en zonas de alta vulnerabilidad, población de extrema pobreza. En Lima Metropolitana hay muy pocos como servicios nacionales y servicios locales, servicios públicos de cuidado de nivel local existen también, pero insuficientes, ¿no? Insuficientes, no llegan a cubrir las brechas de cuidado que tienen los territorios, no tienen un enfoque de género para nada, están planteando, por ejemplo, la necesidad no solamente de cuidar a las personas en situación de vulnerabilidad, sino también a las cuidadoras, ¿no? A las cuidadoras que por años han venido ejerciendo esta labor y que eso ha significado también en muchos casos una presión sobre su salud física, sobre su salud emocional, ¿no? Pero digamos, no hay este enfoque en la atención de los servicios que se brindan desde los gobiernos locales. Son insuficientes, tampoco hay este enfoque de derechos, ¿no? Se entiende no como un derecho de la población, por ejemplo, adulta mayor, de contar con servicios de cuidado ad hoc para los adultos mayores, ¿no? O para los niños o niñas, menos aún, y esos sí son más que escasos, yo diría inexistentes, servicios de cuidado, por ejemplo, orientados a la atención de niños o niñas en condiciones diversas, ¿no? Que sufren alguna condición como autismo, como Asperger, por ejemplo, ¿no? No existen, ¿no? Eso hace que entonces no puedan desarrollarse plenamente, ¿no? Todas sus capacidades, no puedan ejercer todos sus derechos. Generalmente son niños o niñas de condiciones especiales que tienen que eh, estar atendidos permanentemente en sus hogares, ¿no? No llegan a cubrirse sus necesidades de educación, por ejemplo, y muchas veces tampoco de salud. Entonces hay un gran déficit de atención de cuidados en nuestro país, digamos, es un poco la información ratificada de lo que ya existe, ¿no? En el país. Si pasamos, por favor. Bueno, y entonces empezamos la intervención, ¿no? Alternativa empieza la intervención en el tema de cuidados en alianza con un consorcio en el que además de Alternativa estaban otras dos ONGs, Fovida, las amigas de Fovida, también conocidas por ustedes, y las amigas de Demos, y con el apoyo de la Cooperación Española y de la Fundación Axis. Y en este consorcio y desde esta experiencia concreta de Alternativa se decide por intervenir en lo local. Había la posibilidad también, por supuesto, de hacer incidencia política a nivel nacional, pero la evaluación era que con este Congreso difícilmente íbamos a poder lograr avances, ¿no? Era casi como darse de cabeza contra la pared, ¿no? O sea, no es que no se pueda hacer incidencia, pero las posibilidades de lograr algún avance en términos de derechos, de políticas, de servicios de cuidado,
es muy, muy complicado con un Congreso que en realidad legisla para intereses que no necesariamente son los intereses ciudadanos, ¿no? O de la mayoría de la población. Y entonces se decidió por una intervención más a nivel local. Y allí dos actores han sido fundamentales en nuestra intervención. Por un lado, los gobiernos locales, las municipalidades, y por otro lado, las organizaciones y redes de mujeres, ¿no? Que han sido, digamos, fundamentales en el trabajo institucional, además de haber contado con aliados estratégicos. Para Alternativa, este tema de los aliados, como ahora las compañeras, compañeros de DESCO, es muy importante, ¿no? Eh, Creemos en la necesidad de la concertación, en la necesidad de las alianzas estratégicas, en la necesidad de agendas comunes. Creemos que el esfuerzo colectivo siempre suma, ¿no? Siempre es mejor. Y allí nos hemos encontrado con ONU Mujer, que la verdad que nos ha apoyado también bastante en varios de estos procesos. También con la Mancomunidad Municipal de Lima Norte, que aun cuando buscaba entender el proceso todavía, digamos, se abrió a la posibilidad, sí, de que en sus distritos y con las diversas municipalidades se empezara a intervenir, ¿no? Se empezaron a intervenir desde la capacitación, desde la asistencia técnica a los gobiernos locales, desde la identificación de cómo estaban, por ejemplo, los servicios, ¿no? Desde las propuestas para que mejoren los servicios de cuidado también. Entonces, esta decisión por lo local nos ha permitido intervenir un poquito más a nivel de los gobiernos locales y con las organizaciones de mujeres de los territorios, en el caso de Alternativa, de los territorios de Lima Norte. La siguiente, por favor. ¿Qué avanzamos con la municipalidad? ¿Qué se ha podido hacer con las municipalidades? Eh, con las municipalidades finalmente se ha logrado tener un mayor acercamiento a los servicios que se vienen ejecutando en cada una de las municipalidades. Entonces, de lo que se trataba era de revisar cómo estaba funcionando, cómo respondía, por ejemplo, el CIAM a las necesidades de cuidado de los adultos mayores, o cómo respondía la DEMUNA, o cómo respondía OMAPED, ¿no? A las necesidades de cuidado de grupos en vulnerabilidad, pero también de las familias en general, ¿no? Y tener un diagnóstico más certero, digamos, del funcionamiento de estos servicios de cuidado, ¿no? Y ahí, bueno, claro, la evidencia ratifica lo que hemos comentado, el tema de la desarticulación, la falta de un enfoque de derechos, efectivamente, pero sobre todo una limitación muy grande en términos de presupuesto que se manifiesta en infraestructuras absolutamente deficitarias, ¿no? Falta de infraestructura, falta de equipamiento, pero sobre todo falta de personal. Personal muy poco informado y muy poco capacitado, incluso en temas de calidad de atención, por ejemplo, ¿no? En temas de calidad de atención, de cómo tratar a las personas que necesitan estos servicios de cuidado. Y allí, claro, la relación inmediata es decir, no hay presupuesto porque no es prioritario para el gobierno local, ¿no? Entonces, la evidencia es esa, no hay una prioridad y por eso es que el recurso es mínimo, ¿no? No se le asignan los recursos ni se le asigna el personal como si se le podría estar asignando a otras áreas de la propia municipalidad. Eh, entonces, qué se ha avanzado? ¿Qué se hace desde Alternativa? Hay incidencia. Se hace incidencia primero para sensibilizar a los gobiernos locales sobre la necesidad de contar con estos servicios, pero además sobre la responsabilidad que tienen, porque se trata solamente de que es importante y tienen que comprometerse, no, es su obligación. Es obligación de los gobiernos locales como Estado que son, como titulares de obligaciones que son, de dar respuesta a las necesidades de sus ciudadanos. Y estas necesidades de sus ciudadanos se van renovando también, ¿no es cierto?
y una necesidad hoy en día, por ejemplo, en nuestro país, en donde las mujeres hemos salido a competir en el mercado laboral, donde necesitamos tiempo y espacio también para desarrollarnos laboralmente, profesionalmente, académicamente. Una necesidad entonces es que haya servicios para cuidar a las niñas y niños. Y eso es una evidencia que tiene que ser recogida por las autoridades y tiene que responderse a esa necesidad, ¿no es cierto? También en nuestro país hoy en día estamos perdiendo cada vez más el bono demográfico, es decir, nuestra población se está envejeciendo. Y en la medida de que cada vez más las familias se acortan, porque antes las familias podían tener 5, 6, 8 hijos que podían compartir entre ellos los gastos de la atención de sus padres mayores, de sus padres ancianos, hoy en día las familias tienen 1 o 2 hijos que tienen entonces que responder frente a las necesidades de cuidado de su padre o madre ancianos. Y entonces es necesario también ahí el Estado prepararse para dar respuesta a esos adultos mayores que necesitan cuidado y que no cuentan necesariamente con, digamos, todos los recursos familiares para su adecuada atención. Si es que no queremos ver a nuestros viejitos en situación precaria, no con salud deficiente y con una calidad de vida en deterioro, ¿no? Y entonces van surgiendo estas necesidades de cuidado, ¿no? Y es necesario responder a ellas. Entonces la incidencia ha sido absolutamente necesaria allí. No sé si podríamos regresar, por favor, ahí. Ha sido absolutamente necesaria, pero también eh, es importante que los gobiernos locales se den cuenta de que están ya respondiendo a necesidades de cuidado, ¿no? De hecho, ya tienen oficinas, ya tienen áreas, de lo que se trata es de mejorarlas, de lo que se trata es de darle un enfoque de derechos, de lo que se trata también es de incorporar allí la mirada de la población, ¿no es cierto? Esa mirada vigilante que le permite al gobierno local saber dónde tiene que corregir el servicio, cómo tiene que mejorarlo, ¿no? Y por eso, y ahí pasamos, por favor, la otra alianza importantísima para nosotros ha sido con las organizaciones y redes de mujeres. Y en el caso de las organizaciones y redes de mujeres con las que se trabaja, el primer, digamos, aspecto a trabajar con ellas ha sido justamente el de incrementar su comprensión sobre los cuidados desde un enfoque de derechos y desde un enfoque de género. Es decir, que entiendan qué son los cuidados, un poco lo que se está haciendo ahora en este evento, ¿no? ¿Qué son los cuidados? ¿Por qué es que tenemos derecho, ¿no es cierto?, a cuidarnos, a que nos cuiden y a cuidar, ¿no? ¿Qué significa esas 3 fases de los cuidados y por qué es necesario que tengamos una política pública de cuidados, ¿no? Eso tiene que ser parte de nuestro disco duro, ¿no? Eso tiene que ser parte ya de lo que, digamos, de nuestro conocimiento cotidiano. Tenemos que entender esto de los cuidados como un derecho, porque solo entendiéndolo como un derecho lo vamos a poder reclamar, lo vamos a poder exigir, ¿no? Y no solo al Estado, sino lo vamos a exigir al interior de nuestras familias, porque vamos a poder decirle a nuestra pareja, a nuestros hijos, la necesidad de todos juntos ser responsables con el cuidado de la familia, ¿no? Y no asignárselo solamente a las mujeres. Desde las organizaciones y redes de mujeres, entonces, se han generado propuestas de capacitación, se han generado foros diversos, intercambios de opinión, se ha levantado información, ¿no? Para que se pueda comprender digamos, este concepto, ¿no? Se tenga conocimiento cabal de este concepto. Y luego con las redes de mujeres también y en alianza con ellas se ha podido promover procesos de vigilancia, porque
las ciudadanas y los ciudadanos en nuestro país son los titulares de los derechos y a ellas corresponde ser quienes demanden al Estado de aquellos vacíos, digamos, en la respuesta estatal frente a los derechos, ¿no? Y entonces hemos apoyado ahí procesos de vigilancia con las organizaciones de mujeres y también de incidencia política. Una cosa interesante que ha surgido de la experiencia institucional y en alianza con ONU Mujer ha sido la elaboración de proyectos normativos, de proyectos de ordenanza que, por un lado, definen a la política de cuidados como una prioridad de la gestión municipal, ¿no? Esa propuesta ya está. Frente a esa propuesta, por ejemplo, con las organizaciones de mujeres, se han desarrollado campañas mediáticas, campañas diversas, recogiendo firmas de las ciudadanas en ferias, en talleres, en reuniones con padres de familia, diversas, ¿no? Para recoger firmas que apoyen esos proyectos y poderlos presentar a las autoridades de tal manera que puedan evidenciarse el apoyo, ¿no? El apoyo que tiene una iniciativa de este tipo y pueda gestionarse ante el gobierno local. En Comas, por ejemplo, en el distrito de Comas se cuenta ya con este proyecto, se ha generado alianzas con las regidoras, he estado viendo por allí una de las compañeras, una regidora me parece que está presente de Comas aquí en el evento, se ha presentado ya el proyecto con las regidoras. Villa El Salvador también se ha presentado ya la iniciativa. Ahí está Lila, claro, Lila Celestino conoce muy bien del proyecto porque se le ha presentado también. Entonces se trata eso también, de hacer incidencia poco a poco, como mucho de lo que se ha logrado desde la ciudadanía, con incidencia, con vigilancia, con esfuerzo, con alianzas, se van generando, ¿no es cierto?, aperturas a espacios ciudadanos, a espacios de deliberación y a derechos también, ¿no? Eh, entonces, bueno, hasta ahí yo diría que hemos trabajado con las organizaciones y lo seguimos haciendo en la medida que ellas ahora están cumpliendo labores de réplica, difundiendo también a otras mujeres sobre la necesidad de reclamar servicios de cuidado en los gobiernos locales, reclamar que se priorice, así como en muchas municipalidades se priorizan programas diversos, ¿no? Yo he visto hasta, no sé, pues o veterinarias municipales, ¿no? Porque se prioriza el cuidado de los animalitos. También así debería priorizarse los servicios de cuidado para los adultos mayores, para las niñas, los niños, para las personas en situación de discapacidad, ¿no? Porque es una obligación estatal y porque es una necesidad de la población. Y finalmente, creo que tengo una última laminita por ahí. Algunos avances, ¿no? Que creo que hemos tenido en este corto tiempo que como comentaba ha habido para la reflexión sobre este tema, que es un tema en realidad, es un tema viejo, pero relativamente nuevo, digamos, en términos de reflexión y análisis para nuestro país. Eh, los avances, yo diría que se han podido ya generar sentidos comunes, ¿no? Por lo menos en alguna población, por lo menos en algunas organizaciones de mujeres, en algunos gobiernos locales, sobre los cuidados como un derecho, ¿no? Como un derecho a los que tenemos todos. No es que se pueda dejar la atención de nuestros niños, niñas, ancianos, mujeres, en situación de alguna vulnerabilidad, no se puede dejar en manos solo de la familia. El Estado tiene que estar presente también, ¿no? Hay una obligación del Estado para responder a esto. Casas refugio, como dice, por ejemplo, la compañía, ¿cierto? Casas refugio para mujeres, por ejemplo, en situación de violencia, en situación de abandono, o sea, es necesario pensarnos como una comunidad, como una sociedad cuidadora, que cuida a sus ciudadanos, no que los deja al libre juego del mercado, porque esa es otra cosa, ¿no? Cuando la familia tiene recursos, va a poder tener a sus ancianos, a sus niños, muy bien cuidados, porque tiene recursos para pagar buenos lugares de cuidado o para pagar el servicio doméstico, pero las personas que no tienen recursos, que viven del día a día,
no van a poder hacerlo. Y vamos entonces a ver a estas personas que necesitan cuidado, abandonadas o cuidadas probablemente en lugares con poca seguridad, con riesgo de su integridad física en muchos casos o de su integridad emocional también. Y entonces también este tema de cuidados marca un aspecto vinculado entonces a la discriminación por razón de ingresos. Si tienes dinero, puedes tener mejores cuidados. Si no lo tienes, lo que pueda hacer tu familia, ¿no? Entonces, y esto es necesario también reflexionarlo y el Estado tiene ahí la obligación entonces de dar una respuesta. Luego, me parece que también como avance hemos podido hacer esta vinculación, este link, ¿no es cierto?, entre el cuidado como derecho, como un elemento muy potente para promover igualdad, ¿no? Para promover igualdad al interior de la familia, al interior de la sociedad, la igualdad de género, ¿no? Eh, Porque si ustedes se dan cuenta, el hecho de que las mujeres hayamos tenido por tantos años la exclusividad, digamos, de la responsabilidad en el cuidado, ha generado muchas brechas para las mujeres, ¿no? Muchas brechas por la imposibilidad de poder trabajar, de tener una formación universitaria, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, esta relación es bien importante trabajarla porque nos va a permitir tener además un argumento muy potente también para la generación de una política de cuidados. En términos de avances, también creo que tenemos ya diagnósticos de necesidades de cuidado y brechas de servicios, que además va también a ser un sustento, por ejemplo, para la generación de presupuestos, ¿no? Para la generación de presupuestos municipales. Eh, Como decíamos, si hay déficit de recursos para la atención de servicios de cuidado, esto se resuelve si tenemos un buen diagnóstico que se pueda fundamentar. Incluso los gobiernos locales pueden fundamentar su pedido de incremento de presupuesto porque su población requiere de cuidados, ¿no? Y tienen un diagnóstico fundamentado en donde dice que tienen tantas personas en situación de invalidez y que por lo tanto se requiere, ¿no? Con responder con algún servicio o se tiene tantas mujeres en situación de violencia y se requiere tener una casa refugio. Esto les puede dar también un buen elemento digamos que, de soporte o de fundamento para incrementar los presupuestos municipales ante el Ministerio de Economía, por ejemplo, ¿no? Y creemos también que es un avance importante y que ponemos y compartimos, ¿no? Ponemos a disposición de todos haber gestado esta propuesta normativa, porque también se trata de ir avanzando no solamente en cambios culturales, sino también normativos, ¿no? Tenemos que ir avanzando hacia la aprobación de normas que generen políticas de cuidado y que respondan efectivamente con servicios, con presupuesto, con personal, con equipamiento, con infraestructura. Bueno, eso es lo que quería compartir en términos de la experiencia institucional. Muchas gracias